Aleluya, bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo desde aquí, desde 107 West Artesia Boulevard, a todo el mundo entero. Gloria a Dios. Tenemos una hermana que nos mandó un texto de la semana pasada desde Ecuador. Desde Ecuador, gloria a Dios, que en Ecuador están viendo también esta transmisión en vivo. Ahora, mándenos usted también, no sé en qué parte del mundo usted esté oyendo esto, pero sabemos que gracias a Dios que estamos viviendo en estos tiempos donde podemos desde aquí en vivo transmitir a todo el mundo a través de estos medios sociales. Pero gloria a Dios, vamos a continuar en este tema que principié la semana pasada, ¿verdad? Que nuestra sanidad está incluida en nuestra redención. Qué importante es que el cuerpo de Cristo Jesús tenga ese conocimiento, estos versículos, para que podamos nosotros recibir lo que Dios ya nos ha dado. Muchas personas, bueno, a veces empiezo yo a ministrar y empiezo a hablar pero quiero cantar este himno hablando del Espíritu Santo. Gracias a Dios que en Dios no hay escasez. Ese río que fluye, Cristo Jesús dijo en esa gran fiesta, ¿verdad? Ya estaba él en su ministerio, su fama por todas partes, ¿verdad? Pero fíjese, la Biblia dice, hermanos, que sus mismos hermanos, porque Jesús tenía hermanos, tenía la misma madre, pero diferente padre, porque el padre de Jesús no era José, el padre de Jesús era Dios. Y María sí tuvo otros hijos y también hijas. La Biblia lo menciona. La gente que vivía en Nazaret conocían a Jesús. Conocían, y cuando Jesús empezó a ministrar, que regresó él después de ser bautizado por Juan el Bautista. Ay, otra vez tengo compartiendo, ¿verdad? De Juan el Bautista bautizó a Jesús cuando tenía 30 años, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. 40 días y 40 noches él estuvo en ayuno para poner a su cuerpo en sujeción, ¿verdad? Estaba para entrar en su ministerio. Sabemos que el diablo lo tentó con 3 grandes tentaciones y 3 veces con la palabra de Dios, Cristo Jesús, la espada del Espíritu, es la misma arma que Él nos ha dado a nosotros para poder resistir y ganar. Siempre que el diablo viene, con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra boca, siempre vamos a vencer, siempre. Y Jesús también mostró, ¿verdad? Usando las Escrituras, pudo vencer esas tentaciones. Regresó, dice Marcos, que regresó en el poder del Espíritu Santo. Mateo también lo dice en el capítulo 4. Y su fama empezó a desparramarse por todas partes, por razón de que estaba echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Óigame, la gente empezó a declarar, ¿verdad?, de este profeta de Nazaret, y empezaron también a decir, no será este el Cristo, no será este el Cristo, ¿verdad? Y mucha gente empezó a creer que Jesús de Nazaret era, y sí era. Entonces muchos empezaron. Pero Cristo Jesús, sus mismos hermanos, estaba yo mencionando eso, sus mismos hermanos no creían que Él era el Mesías. Y a veces en esta ocasión le dijeron, mira, una persona que quiere ser conocido va al público. Si tú, ¿verdad? Ve allá para que la gente vea tus milagros, ¿verdad? Pero él dijo, no, ustedes vayan. Ustedes, este es su tiempo, pero ustedes vayan. Esto no es mi tiempo. Esta era una fiesta de 7 días, ¿verdad? En Jerusalén, que todos tenían que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. Pero Jesús no fue luego, pero él después sí fue, ¿verdad? Pero él fue como para que no lo conocieran, para que no, ¿verdad? Como disfrazado. Él fue, ¿verdad? Y la Biblia dice en el capítulo 7, me parece como en el versículo 39 por ahí, que después dice en el último y gran día de la fiesta, en el templo, y el templo era enorme, el atrio. Josefo, un historiador, Cleofas, su apellido era Josefo, una historiador, no era judío, pero, ¿verdad? Él cuenta de que Herodes hizo más grande el atrio del templo de Salomón, ese templo que Zorobabel también lo vuelve a reconstruir. Y luego Herodes, que era un constructor, le gustaba edificar, amplificó el atrio.
Y Josefo dice que estaba tan grande el atrio del templo que le podían caber fácilmente 1 millón de personas. Entonces es grandísimo ese lugar. Entonces Jesús fue al último y gran día de la fiesta. Yo quiero leerlo, porque él dice estas palabras, siendo de que quiero cantar este canto del río, porque está basado en este versículo, ¿verdad? Juan capítulo 7, el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Dije, como parece que es el versículo 30. Aleluya. Versículo 37, Juan 7, 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, esta era una fiesta especial, ¿verdad? Dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Él dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Gloria a Dios por el poder del Espíritu Santo. Un creyente que no ha sido lleno del Espíritu Santo, con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas, eso es lo que la Biblia enseña. Yo sé que algunos no creen que tienen que hablar en lenguas. Está bien, eso no quiero entrar en eso, pero uno de estos días yo creo que voy a enseñar el por qué el creyente debe de orar en lenguas. Ese es otro tema, otro tiempo. Pero el Espíritu Santo en el creyente, si el creyente no ha sido lleno del Espíritu Santo, es como un barco sin vela. Es como el tren o the train, si no tiene traques, no tiene rieles. Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente sin poder. No tiene poder. Y cuando estamos hablando de poder, no estamos hablando de poder físico. No. Es importante que todo creyente sepa, ya que estoy tocando un poquito eso, el Espíritu Santo me trae a mi mente Hechos 1:8, las palabras de Cristo Jesús mismo dijo. 40 días ya estaba para ascender, él ya estaba para irse, y sus discípulos le preguntaron, ¿verdad? Eso se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Sus discípulos le preguntaron, ¿vas a restaurar ahora el reino? ¿Vas a poner una vez más el reino de David? Tú eres el rey, tú eres el que ha tomado, ¿verdad?, de la descendencia de David. ¿Vas ahora a conquistar a los romanos y establecer una vez más el reino de Israel? Para que Jesús le dijo, no, es la hora y el tiempo, eso no. Pero ustedes van a recibir poder. Versículo 8. Pero recibiréis poder, le dijo a sus discípulos, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo y su poder, porque es el poder del Espíritu Santo que nos unge, el poder del Espíritu Santo que hace los milagros. No es uno. Cristo Jesús mismo dijo que Él echaba, ¿verdad?, que Él echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Es cuando lo dijo, ¿verdad? Todo pecado que se comete contra el Padre, pues, blasfemia será perdonado, pero que blasfema contra el Espíritu Santo no se le ha perdonado. Y es la razón por qué dijo eso, es porque habían acusado a Jesús de echar fuera demonios por el poder del diablo, por el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios, que es el diablo. Es otro nombre que la Biblia le da a Satanás. Lucifer, Satanás, el dragón, Belzebú,
¿verdad? El ladrón, mentiroso, homicida, todos esos nombres encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y vemos de que con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es importante, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que Él nos llene de su Espíritu, Él nos llene de su poder. Y este canto que habla del río, ese río está y puede venir y te da esa capacidad, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un río, escucha las palabras de este himno porque en Dios no hay escasez. Y cuando Él dice que correrán ríos de agua viva, gloria a Dios, que cuando tú empiezas a orar y alabar al Señor en el Espíritu, empiezas a orar, a hablar al Señor en lenguas, óyeme, eso causa que tu propia, la fe también es edificada en eso cuando tú estás orando en el Espíritu, orando en lenguas. Amén, hay un río. Gloria a Dios, escucha las palabras. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra de pecar. Ven a las aguas que fluyen al raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido en el aposento alto, como un viento con poder, y llenó sus corazones. Aleluya. Les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, el profeta Joel dijo estas palabras: el Espíritu vendrá, el Espíritu Santo, y de lo más profundo un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecar. Ven a las aguas que fluyen al raudal. Hay
hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Amén. Ese río nunca se secará. Gracias, hermano Luis. Aleluya. Ese río del Espíritu Santo. Ese río. Gloria a Dios. Ese es el río. Es el Espíritu Santo de Dios que sana. Es el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta con poder y con gloria. Cuando Cristo Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera los demonios, eran por el poder del Espíritu Santo. Sí. Fíjate, el Espíritu Santo nos dice, anótalo, escríbelo, como Pedro, por el Espíritu de Dios, en Hechos el capítulo 10. Dicen los historiadores del Nuevo Testamento, los de la iglesia, que habían pasado como 20 años, aproximadamente 20 años, del capítulo 2 del libro de los Hechos al capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 10, donde encontramos la historia de Cornelio. Cornelio, el centurión, ahí en Cesarea, ¿verdad? Que era un prosélito. Un prosélito es un gentil, es un romano que no es judío, no pertenece o no nació de los 12 tribus de Jacob, ¿verdad? Pero él es un prosélito. Un prosélito es una persona que se convirtió o se convirtió al judaísmo. Centurión, Cornelio, que era un centurión, ¿verdad? ¿Verdad? Era un centurión, estaba encargado, dice Hechos 10, que era de la italiana o algo así. Tenía 100 soldados bajo su cargo. Era una persona rica, una persona con mucha influencia en el imperio romano, ¿verdad? Pero él era un prosélito. Un prosélito, una persona que se había convertido al judaísmo, se había circuncidado. Él estaba guardando todo lo que el pueblo de Dios también celebraba las fiestas. 3 veces por día los judíos oraban, así como Daniel oraba 3 veces por día, ¿verdad? A las 9 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 3 de la tarde. Eran las horas de la oración, ¿verdad? Y Pedro y Juan, dice el capítulo 3, fueron al templo, la puerta la hermosa en el templo, ¿verdad? Y estaba un paralítico ahí, eran las 3 de la tarde. La Biblia dice que fueron la hora, ¿verdad? La hora para la oración. La hora novena, que era las 3 de la tarde, la hora sexta era el mediodía. Entonces vemos de que Cornelio estaba orando también, como a las 3 de la tarde, que era la costumbre que él tenía, porque él era un prosélito. Estaba guardando él también como los judíos, y se le presentó un ángel, y le dio la noticia de que pues en el momento que él vio al ángel, el ángel le dice, Cornelio, tus oraciones y tu limosna ha llegado como memoria delante de Dios. Wow, es una persona muy generosa también, ¿verdad? Y ha llegado a ¿verdad? Al presente. Y luego el ángel le dice, ahora, quiero nomás inyectar esto. Los ángeles no pueden predicar el evangelio en este tiempo. En este tiempo es el trabajo del creyente, es el trabajo de la iglesia. Pero los ángeles son enviados a servir, a ayudar a nosotros que somos herederos de salvación. Han sido enviados para ayudarnos a predicar el evangelio. Ellos son enviados para protegernos, para guardarnos. También son enviados para traer, ¿verdad?, sanidad. Cuando usted está queriendo por sanidad, son el ángel que Dios ha asignado. A veces son no solamente uno, son varios, ¿verdad? Entonces, esos ángeles han sido enviados, también son para servir y ministrar a los herederos de salvación, pero también para
ayudar a aquellos que están también trayendo el glorioso mensaje de salvación a la gente que necesita. Gloria a Dios. Entonces no estamos haciéndolo solos. Los ángeles no lo pueden hacer, pero nosotros debemos de hacerlo para que ellos también nos ayuden. El Espíritu Santo nos ha capacitado, nos ha llenado con su poder, como dijo Jesús, y recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, regresando a la historia de Cornelio, en Hechos el capítulo 10, el ángel le dice a Cornelio, ve y manda a traer a se llama, su sobrenombre es Simón, está hospedado en la casa de un Simón el curtidor, en Jope. Jope estaba en la mera playa, cerquita de la playa, y ve y mándalo a traer, él te va a dar unas palabras. Y luego Cornelio obedeció, mandó uno de sus soldados y uno de sus siervos, lo mandaron a Jope. Tomaba un día para poder llegar allá, no estaba cerquita, ¿verdad? Él estaba en Cesarea bueno, Pedro, Dios le dice a Pedro que tiene que ir con ellos, que eso es de Dios. Pedro nunca había estado en una casa de un gentil, él ahora va, ¿verdad? Y cuando Cornelio lo ve, se postra, y luego Pedro le dice, ¿verdad? ¿Para qué me mandas? Y Cornelio le dice toda la historia, y Pedro empieza a ministrar. Ahora sé, dice Pedro, ahora sé que Dios no es excepción de personas. Cuando él vio que el Espíritu Santo también los llenó del Espíritu. Pero en el capítulo 10, versículo 38, ese es el versículo que quiero que ustedes... Pedro está trayéndole a la casa de Cornelio otra cosa muy bonita que yo te animo y te aconsejo también, de que tú puedas hacer lo mismo. Durante este tiempo, ¿verdad? Tú ya sabes que a las 2 de la tarde aquí del tiempo de California, estamos saliendo y transmitiendo en vivo. Tú en tu casa puedes juntar a tu familia, a tus amigos, para que también puedan oír y puedan recibir. Y ahí pueden aceptar al Señor también. ¿Por qué? Porque usted sabe que al final de cada programa yo hago el llamamiento para que personas abran sus corazones a Cristo. Entonces tú puedes usar este medio también ahí en tu casa para compartir con otros, ¿verdad? El Evangelio, que otras personas oigan y reciban la palabra de Dios. Entonces, Pedro está trayéndole a Cornelio. Cornelio, fíjese lo que Cornelio hizo. Por eso empecé a decirte, a animarte de que tú hagas lo mismo. Cornelio, cuando él mandó a un soldado y luego uno de sus mandaron a traer a Pedro a Jope, él juntó a todos sus amigos, todos sus familiares, todos sus parientes. Ese lugar estaba lleno. Él llenó su casa, ya debe ser una casota. Llenó su casa con la gente, con amigos y parientes y familiares. Ahí estaba Pedro cuando llegó, como que estaba en una iglesia. Estaba ahí ya había una congregación ahí, ya estaba ahí el lugar. Tú puedes hacer lo mismo ahí en tu casa, tener servicios, tener una iglesia en tu casa. Bueno, la cosa es de que Pedro, ¿verdad? Cornelio le dice, como estas horas, 4 días atrás, a estas horas estaba yo en oración y le contó lo que sucedió. Entonces Pedro empieza a ministrar. Y en el versículo 38, todo te estoy diciendo esto para llegar al versículo 38, donde Pedro por el Espíritu Santo él dice, como Dios ungió, versículo 38, Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Ponle atención a esto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es Dios en carne. Él es el Hijo de Dios. La palabra hecha carne. Dios el Padre envió a su Hijo. Ya sabemos que celebramos Navidad, el milagro de la concepción, la concepción milagrosa, ¿verdad? De que una virgen por el Espíritu Santo pudo traer a luz, o dar a luz al Hijo de Dios, a Jesús. Estaba mencionando que él tuvo también, María tuvo otros hijos también, y hijas, ¿verdad? Yo sé que hay una religión que enseña que María se mantuvo virgen. No, la Biblia dice
que conocían y menciona sus nombres, Simón, Judas, Santiago, menciona los nombres de los medio hermanos, porque eran de la misma madre, pero diferente padre, porque Dios era el padre de Jesús, pero José era el padre de sus hermanos, porque nacieron de María. Pero entonces vemos de que Jesús, el Hijo de Dios, eso es el plan de Dios, y quiero tomar el tiempo de enseñar también aquí. Jesús no hizo ni un solo milagro. Por favor, póngame atención. Jesús no hizo ni un solo milagro, no sanó ni un enfermo, no echó fuera ningún demonio con el poder que él tenía como Hijo de Dios. Voy a repetir otra vez porque eso yo sé que algunos están diciendo, que usted está mal, usted está mal. Jesús echó fuera demonios, Jesús no hizo ningún milagro, no sanó ningún enfermo, no echó fuera ningún demonio con el poder que él tenía como Hijo de Dios. Él se esperó hasta que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y luego cuando él salió del agua, los cielos se abrieron. Juan el Bautista, Dios ya le había dicho que esta iba a ser la señal. Él iba a ver el Espíritu Santo descender, venir sobre Jesús, iba a morar y quedarse en él. Esa iba a ser la señal que él era el Mesías. Él era el ungido, es lo que significa la palabra Mesías. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo, la misma palabra. Cristo y Mesías es lo mismo. Mesías está en hebreo, Cristo está en griego. Es la palabra griega de Mesías. El Cristo, la palabra Cristo, el Mesías es el ungido y su unción. Es lo que significa la palabra Cristo, el ungido y su unción. Y Cristo Jesús no hizo absolutamente ni un solo milagro cuando tenía 30 años. Antes de ser lleno del Espíritu Santo no se registra ni un solo milagro. Ahora, si tú lees libros o alguien te dice, por ahí porque yo he leído y me he dado cuenta que hay personas que han escrito unos libros y la gente se cree que cuando Jesús tenía 12 años, ¿verdad? Él sanaba a los animalitos cuando estaban enfermos, ¿verdad? Y que él hizo milagros. Eso es pura fabricación. Porque la Biblia dice que su primer milagro que él hizo fue cuando él, después de que fue lleno del Espíritu Santo, regresó, y la Biblia bien claro que dice que cuando él 40 días y 40 noches sin comer, estuvo en ayuno, y yo estuve mencionando eso, que con la palabra pudo resistir al diablo. La Biblia dice, Marcos, que cuando él regresó en el poder del Espíritu Santo. Y luego cuando dice que regresó con el Espíritu Santo y su fama se empezó a desparramar. ¿Por qué? Porque con el poder del Espíritu Santo, él echó fuera a los demonios. Con el poder del Espíritu Santo, él resucitó a los muertos. Con el poder del Espíritu Santo, le dio vista a los ciegos. Con el poder, y ese es el plan divino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo, ustedes también van a recibir poder cuando vea venir sobre vosotros y me seréis testigos. Entonces Dios estaba en su Hijo y el poder del Espíritu Santo era cuando se manifiesta. Fíjese, cuando Dios quiere manifestar su gloria y su poder en la tierra, siempre lo va a hacer y siempre lo ha hecho a través del Espíritu Santo. Dios es un Dios muy organizado. Dios es un Dios que siempre no va a cambiar su plan. Y estábamos leyendo hoy un versículo que usted debe de memorizar también, en Malaquías 3:10, que Jehová dijo, yo soy Jehová, yo no cambio. Dios no cambia, Él todavía es el mismo. Jesús, Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y por los siglos. También el Padre es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Dios no cambia, Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Dios todavía está haciendo lo mismo. Dios envió a su Hijo y luego Dios estaba en su Hijo. Y el Hijo estaba, su Espíritu, igual nosotros, Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero no fue hasta que Él recibió la llenura del Espíritu Santo, el poder, y luego por el poder del Espíritu Santo empezó a hacer los milagros y sanidades. Eso es el plan divino de Dios. Se tiene que entenderlo, porque por eso Cristo Jesús dijo que usted y yo podemos echar fuera demonios, podemos hablar por los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús y ungió a Jesús.
el mismo Espíritu Santo que venía y ungía a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice, y el espíritu de Elías vendrá, y el espíritu de Elías, fíjese, personas creen que va a ser reencarnación. Jesús mismo dijo que Juan el Bautista era el espíritu que el espíritu de Elías. El espíritu de Elías iba a venir antes de Jesús. Pues muchas personas estaban pensando que estaba refiriéndose a la reencarnación, que el verdadero Elías iba a venir otra vez a la tierra y no estaba hablando del espíritu, el espíritu humano de Elías, está hablando del Espíritu Santo que había ungido a Elías. El mismo Espíritu Santo que había elegido a Elías es el mismo Espíritu Santo que ungió también a Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo cuando le dijeron sus discípulos que no está escrito que el espíritu de Elías va a venir primero antes del Mesías, del Cristo, que no dice que no está escrito. Y Jesús dijo sí, y Elías ya vino. Entonces ellos se dieron cuenta que Jesús estaba refiriéndose a Juan el Bautista. Juan el Bautista no era una reencarnación de Elías. Juan el Bautista era Juan el Bautista, pero el espíritu que había ungido a Elías, aleluya, es el mismo espíritu que había ungido a Juan el Bautista. El mismo espíritu que ungió a Jesús. El mismo espíritu también que te ha ungido a ti. Y me ha ungido a mí. Y es el poder del Espíritu Santo. Ay, pastor, ¿que no dijo usted que iba a enseñar hoy de que la sanidad está incluida en la redención? Todo esto es importante porque el mismo espíritu que está en los enfermos y echa fuera demonios es el mismo espíritu que está en ti. Y está en mí. Y fíjate lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 8, verso 2 y el verso 11, esos versículos siempre, casi todos los días. Romanos 8, 2 y el versículo 11. Anótalo, escríbalo y luego vamos a unos cuantas escrituras porque quiero compartir esto. Pero fíjate lo que dice el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Romanos 8, 2. Porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre. Porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No nos va a librar, ya nos libró. La ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tú y yo estamos en Cristo. Tenemos que mantenernos en Cristo. Tenemos que mantenernos en su palabra. Y su palabra tiene que mantenerse en nosotros. Tiene que estar en nosotros. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vivificará, le dará vida, le dará salud a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El mismo Espíritu Santo que está en ti, el mismo Espíritu Santo que sana a los enfermos, es el Espíritu Santo que está en ti también. Amén. Romanos el capítulo 8, versículo 11. Si el Espíritu de aquel, dice, y si el Espíritu de aquel, ¿de aquí a cuál? ¿A cuál Espíritu de aquel? Estamos hablando de la Trinidad aquí, hermanos. Si el Espíritu de aquel, el Espíritu de Dios, que envió a su Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está el Hijo, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo, ¿quién fue el que levantó de los muertos a Cristo? El Espíritu Santo. Vivificará, esa palabra le dará vida, le dará salud también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso no se está refiriendo del rapto o del arrebatamiento. Eso estamos hablando de tu cuerpo mortal. Oh, gloria a Dios. Dios está sanando a una persona en estos momentos y unas punzadas en el oído izquierdo. Esas punzadas en el nombre de Jesús de Nazaret se van a ir y no te van a regresar. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú vas a empezar a oír mejor también con ese oído. En el nombre de Cristo, dale gracias en el nombre de Jesús. Estas son escrituras fundamentales que empecé yo y quiero dárselas otra vez porque es importante que tú las oigas otra vez, anótelas y confiéselas. Vamos rápidamente a Isaías 53,
Y vamos a ir también a Mateo 8, 16 y 17. Y luego también a 1 de Pedro 2, 24. Vamos primeramente a Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, donde podemos ver bien claro que antes de que Cristo Jesús pagara por nuestros pecados, primero nos sanó físicamente. Ciertamente, la palabra está bien claro diciendo, esta es la verdad, ciertamente llevó Él, Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades. Y estas son enfermedades físicas, no son enfermedades espirituales. No son enfermedades espirituales, estábamos espiritualmente muertos, no enfermos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, esos dolores en el cuerpo físico. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Me recuerdo, quiero nomás repetir este testimonio, que años atrás se me había inflamado mi rodilla, se me había puesto bien grande y bien rojo, me estaba doliendo mucho. Y me levanté para repasar estas escrituras de sanidad y estaba leyendo y meditando en esta palabra, en estos versículos, y el Espíritu Santo me dijo, hijo, antes de que yo te salvara y perdonara tus pecados, te sané físicamente primero. Y dije, ¿cómo es eso, Señor? Y empecé yo a leer un poquito más y el Señor me dijo, cuando Pilato lo azotó, cuando le pusieron esa corona, cuando empezaban a arrancarle su barba, empezaban a bofetearlo, todo lo que él sufrió, escúchenme bien, esto jamás se me olvidará. Él me dijo, todo lo que él sufrió físicamente, en su cuerpo físico, fue para sanar a mi pueblo de sus enfermedades y dolencias físicas. Y luego me enseñó, hermanos, de que Dios el Padre también. Ahí la Escritura dice que Él entregó a su Hijo al infierno por 3 días y 3 noches. ¿Sabía usted que Cristo Jesús, su espíritu y su alma, estuvieron en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? Cristo, Él mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo cuando pidieron una señal. Danos una señal para que creamos que tú eres el Hijo de Dios. Danos una señal. ¿Cuál señal nos vas a dar? Jesús le dijo, no sea de esta generación perversa y adúltera. Está pidiendo una señal, pero no se le dará una señal, sino la señal de Jonás. Y así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, escuche las palabras de Cristo. Así es menester que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es conocido como el infierno. 3 días y 3 noches. Entonces Él sufrió para salvarnos y perdonar nuestros pecados, pero primero Él sufrió nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos ahora también a Mateo capítulo 8, versículo 16 y 17. Mateo 8. Anote estos versículos porque usted debe de ponerles una tarjeta o algo para que usted los memorice, usted los repita, porque esto es importante que usted también lo cite, lo confiese, porque tiene que estar en su boca. Esta mañana estuve ministrándole a la congregación y yo les dije, así como ustedes comen físicamente por la boca, no comen por sus ojos o por sus oídos, y tienen por la boca, así tú también debes de comer la palabra de Dios por tu boca. ¿Cómo? ¿Cómo? No tomando las páginas y comenten. No, confesando la palabra. Medita en la palabra, confiesa estos versículos, que es la manera como está entrando tu espíritu. Estás alimentando tu corazón con la palabra de Dios. Versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, eso está indicando que ya había terminado el sábado. Del viernes cuando baja el sol, hasta sábado cuando baja el sol es el sábado. Ya terminó el sábado. Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Escuche bien, Jesús no sanó a ninguna persona espiritualmente cuando estaba en su ministerio. No podía sanar, no podía dar vida eterna a ninguna persona. Cuando Él sanaba a los enfermos eran físicamente, los ciegos estaban ciegos literalmente. Los sordos no podían oír, literalmente no podían. Los mudos no podían hablar. Los mancos y los cojos ¿verdad? Eran físicamente, literalmente, tenían enfermedades, leprosos, ciegos, todo era físico. Eran enfermedades físicas.
Espiritualmente no podía dar vida todavía porque él todavía no había pagado el precio del pecado. Entonces, cuando dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, él mismo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, es literalmente nuestras enfermedades físicas. Vamos a 1 Pedro 2:24. Pedro lo explica un poquito también, cuando él dice, para que nosotros estando muertos viviésemos a justicia. En 1 Pedro 2:24, donde dice él, ¿verdad? Él mismo llevó nuestros pecados en el madero, capítulo 2, versículo 24. Dice, ¿quién llevó él, Cristo Jesús mismo, nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero? Quiero nomás tocar un poquito aquí porque hay una enseñanza, de verdad, de que Cristo Jesús no murió espiritualmente. Ahora, cuando hablamos de muerte, por favor entienda de que no estamos hablando de cesar de vivir, de que ya no existe. Sabemos que la muerte, la manera como nosotros conocemos la muerte, cuando usted corta una rama y se seca, esa rama se muere, está muerta. ¿Verdad? Entonces nosotros cuando pensamos de muerte también pensamos del cadáver de una persona que su espíritu se salió y muchas personas creen que ahí terminó, la carne se vuelve a polvo otra vez porque del polvo vino y ya se murió, ya no existe. Pero bíblicamente la palabra muerte no está hablando del cesar de vivir. La muerte que la Biblia menciona es la muerte, es la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. Esa es muerte, porque el Dios es vida, Dios es amor, Dios es luz. Y el hombre es eterno, tu espíritu es eterno, mi espíritu es eterno, tú nunca vas a morir. Tú vas a vivir eternamente para siempre. No importa si tú lo creas o no lo creas, eso no tiene nada que ver con la realidad. Tú eres espíritu. Cuando tú fuiste engendrado en ese momento, tú eres un espíritu y vas a vivir eternamente. Eternamente, pero hay solamente dos lugares donde tú puedes vivir, no puedes vivir en el medio. Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, le estás viviendo, le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tú tienes un lugar preparado para ti donde Cristo Jesús ya fue a preparar. Pero si tú rechazas a Cristo y tú no quieres recibir a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú quieres seguir en tu vida, quieres seguir en el pecado. Si tú te mueres en tu pecado, vas a ir a ese lugar que Jesús mismo dijo, apartados de mí, malditos, al lugar preparado para Satanás y sus ángeles. El infierno no fue preparado para el humano. El infierno fue preparado para un ángel rebelde y sus ángeles, el diablo y sus demonios. El infierno no es para la humanidad, pero tristemente muchos humanos están yendo ahí porque rechazan la vida, rechazan a Cristo Jesús, rechazan el único que les puede dar esa vida. Pues tú no hagas ese error. Tú puedes abrir tu corazón a Cristo Jesús y tú puedes aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Ahora, regresando aquí, donde dice que quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Estaba explicando esto importante, porque muchas personas dicen que Cristo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Hermanos, escúchame, amigo. El pecado primeramente afecta tu espíritu y luego, por causa de tu espíritu que fue afectado por el pecado, que es separado de Dios, ahora tu cuerpo se enferma. Adán, cuando desobedeció a Dios, en ese momento que él tomó el fruto prohibido, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, en ese momento espiritualmente él fue separado. Eso no quiere entender que dejó de existir espiritualmente. No. Él todavía estaba, su espíritu todavía estaba vivo, pero estaba separado de la luz de Dios, del amor de Dios y de la vida de Dios. Ahora tiene la naturaleza y la vida, escuche bien, ahora recibe una naturaleza pecaminosa, recibe una naturaleza desobediente, recibe una naturaleza del diablo. Yo sé que muchos no aceptan eso, pero es la verdad. Es la verdad, muchos no quieren aceptar, pero es la verdad. Somos concebidos, ¿verdad? Con simiente corruptible. Esa simiente corruptible, dice Pedro, es una simiente que ya está contaminada con muerte espiritual. Esa simiente corruptible es la simiente de Adán. Eva no tiene simiente, el hombre es el que tiene simiente. Y la muerte espiritual pasa por la simiente del hombre. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús es el postrer Adán. Pedro dice que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Somos totalmente
una nueva creación que no existía antes. Ahora tú tienes la naturaleza divina. Pedro dice que usted y yo somos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido por la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Tú también puedes ser hoy, por el Espíritu Santo, ser parte de la familia de Dios. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Ahí todos juntos están. Yo sé que hay muchos en todas partes. Los que están aquí también oren audiblemente con los que están aquí para que también ellos sean animados a abrir sus corazones a Jesús. Di estas palabras conmigo. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo oración, si tú hiciste esa oración, te doy una bienvenida a la familia de Dios. Bienvenido. Yo te animo por el amor de Dios, que así como lo que tú has hecho, tu espíritu en estos momentos nació por el poder del Espíritu Santo. Y como cualquier bebé recién nacido, ¿qué es lo que hacen con un bebé? Tienen que darle la leche, tienen que darle de comer. Bueno, tú puedes alimentar tu espíritu si tienes una Biblia, ¿verdad? Y si no tienes una Biblia, escríbanos, nosotros te mandamos una Biblia, ¿verdad? Tú puedes principiar en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, para que tú alimentes tu espíritu. Alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Eso es de suma importancia para que tú empieces a crecer espiritualmente. Eso va a ayudar también a renovar tu entendimiento. También tú debes de tomar tiempo para hablar con Dios. Habla con Él como tú hablas con tu amigo. Porque Él te ama, y cuando tú vienes a Él y le dices a Él tus deseos, Él oye tus palabras. Ahora tú perteneces a Él. Tú eres un hijo, una hija de Dios, recién nacido. Pero también es de suma importancia, ¿verdad?, de que tú encuentres un lugar donde tú puedes congregarte con otros hermanos que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que creen también que Cristo. Es importante que tú también tengas compañerismo con un lugar para que tú también crezcas y te desarrolles. Bueno, te felicito si hiciste esa oración, queremos oír de ti. Va a estar pasando Pastor Luis Ávila. Él tiene algunas palabras muy importantes que quiere darte, mucha información que yo sé que tú quieres saber. Entonces quiero que sepas que Pastora Diana y yo te amamos y nos vemos pronto. Hasta la próxima vez. Luis, bendecidos. Amén. Gracias, pastor. Vamos a proseguir adelante. La palabra nunca debe de fallar, nunca debe faltar en el corazón del creyente. Ya que está ahí sintonizado, como le digo, siempre me gusta empezar con esta escritura en Salmo 118, 24. Cada día la palabra nos rejuvenece, nos pone todo lo necesario. Y fíjese lo que dice aquí en Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cuando usted principie el día, yo le animo que siempre vaya a 1 o 2 versículos o un capítulo que esté disponible, lo que tenga disponible, y usted va a empezar a darse cuenta que la palabra de Dios siempre va a estar trabajando en su corazón. Y el corazón puede almacenar, porque a veces las personas piensan que es muy difícil aprender la palabra. No, entre más usted la repite, más la cree, la sigue repitiendo, se va a dar cuenta que su corazón va a estar tranquilo. Ve lo importante, nunca lo había notado de esa manera. Entre más pone usted la palabra de Dios en su corazón va a estar más sano. Ve lo importante, estar más sano, porque hay una escritura que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dice, para mantenerse fuerte en lo físico, usted tiene que estar alimentado. Bien importante lo que estaba diciendo el pastor. Un niño, un bebé recién nacido necesita ser alimentado, pero también una persona mayor, no porque ya no sean los bebés, no necesitamos ser alimentados. Todos debemos ser alimentados. Y la escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Nos está refiriendo a la palabra de Dios, a la Biblia.
Y sí es cierto, las verdades que está diciendo el pastor, usted no puede comer con sus ojos ni con su nariz, ni solamente usted puede comer con su boca. Por eso es importante de leer la palabra y de vital importancia leerla audiblemente, que usted mismo se pueda oír, porque sí es doble. Usted lo está viendo con sus ojos, pero también lo está leyendo a la vez hablada, audible. También ya que está ahí cerquitas, quiero que vaya a Proverbios 3, esta escritura. Pues aún toda la escritura dice la palabra que fue inspirada por Dios y dice que es útil para instruir, para corregir, para redarguir. A veces no mucho nos gusta como cuando dice corregir. Es que si una persona necesita ser corregida, ¿y qué más? A través de la palabra. Ya tiene allí, dice lo que dice en Proverbios 3, principiando en el 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ve la importancia de guardar los mandamientos de Dios, no ponerlos en una bolsa o un paquete y olvidarse de ellos, no, es ponerlos en el corazón. Cuando lo pone en el corazón, allí va a volver a salir cuando usted lo necesite. Dice en el 2, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ve, uno es el beneficiado. Cuando la persona, yo le he dicho, y las personas cuando son profesionales en cualquier área, la persona que está preparada es la que la vida se le va a hacer más fácil. Al principio tal vez va a ser difícil de estudiar y enfocarse en la carrera que ha escogido, pero después se va a dar cuenta que es más fácil. Y es lo mismo, la palabra de Dios, cuando ustedes nos metemos en la palabra, tenemos más apetito de ella. Por eso es muy importante. Prosiguiendo aquí, fíjese lo que dice en el 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ve? Primeramente está en cuando la persona hace lo recto. Los hombres se van a dar cuenta que hay algo diferente en esa persona, sea hombre, sea mujer. Por eso es muy importante. ¿Qué dice la palabra? Si la palabra de Dios dice eso, eso hay que hacer. Prosiguiendo aquí, fíjese lo que dice. En el 5 es una tremenda, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Ve la importancia? Cuando usted le pregunta a Dios algo, Él le va a decir qué es lo que debe hacer. Y si hay una escritura, no la tengo ahorita aquí, pero dice: no te desvíes ni a la derecha, no pongas tu mirada ni a la derecha ni a la izquierda. Pon tu mirada en Cristo Jesús y Él te va a mostrar cada paso a seguir. Por eso es bien importante, donde dice aquí: fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ve? Apártate del mal. Y prosiguiendo aquí en el 8 dice: porque serán medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Ve? Todo lo que hace la palabra. Por eso es que Dios le reforzó a Josué: nunca debes de dejar de meditar en la palabra. Medita en la palabra día y noche. Y si se lo dijo Josué porque Dios sabía que era de vital importancia, también nos lo está diciendo a nosotros. Pero fíjese, siempre me gusta y sabemos que Dios prepara el terreno. Y si ya que hemos leído esto, fíjese lo que sigue. En el 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice, cuando una persona no ha sembrado, no espere cosechar, porque no le va a venir a nada por nada. Usted de antemano, yo de antemano, cualquier persona tiene que sembrar. Cuando la persona siembra, despreocúpese, porque es Dios el que va a dar el crecimiento, y si se le da el trato requerido, va a venir el fruto va a venir. Usted observe cualquier planta, cuando es el tiempo que tiene que florecer, florece. Cuando es el tiempo que tiene que dar fruto, da fruto. Y de igual manera, usted y yo, si ya hemos sembrado, no nos debemos de preocupar, porque aún la misma palabra de Dios dice que es Dios el que da el crecimiento. Dice la escritura: uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Las plantas y todo eso, es Dios el que causa que todo crezca y que produzca.
Así es que, dice, si las plantas tienen que hacer algo, nosotros también tenemos que hacer algo. Sembrar en cualquier área que usted quiera cosechar, siembre, siembre, siembre. Y cada día la palabra, que la palabra siempre brote de nuestros labios. Y cada día yo le animo a que usted siembre. Nosotros somos un ministerio que le animamos a que siembre, porque el que siembre es el que va a cosechar. No es que queramos que usted siembre, sino que, porque en la escritura el deseo de Dios es de que las personas tengan todo lo necesario, pero tienen que empezar a sembrar. Y una manera como usted puede sembrar en este ministerio, puede ir a www.palabra.org, raya inclinada, donar. No importa, por muy poco que usted, es que nomás puedo hacer esto. Principie con poquito, dice la palabra. Dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso es bien importante, cuando usted hace algo, despreocúpese, porque de acuerdo a lo que usted hizo, es de acuerdo a la cosecha que va a estar usted recibiendo. Y más que nada en estos días, yo le animo, si usted tiene jóvenes que tal vez dice, mis jóvenes no hablan español, no se preocupe, fíjese, aquí le voy a dar los horarios. El domingo tenemos el primer servicio a las 9:30, es en inglés. No se preocupe, aquí le van a ministrar en inglés, la palabra va a ser en inglés. Y tal vez usted dice, pero yo también tengo que no hablan en inglés. No se preocupe, el siguiente servicio, que es a las 11:30, ahí está en español. No tenemos excusa. Nomás me viene a la mente como cuando Dios llamó a Moisés, que le dijo, prepárate. Yo no puedo. Dios le dio la respuesta, ahí está tu hermano Aarón, que él sí sabe hablar. Así que Dios, en otras palabras, Dios está poniendo todos los medios. De igual manera, fíjense, da la importancia de lo que estaba diciendo nuestro pastor al principio. Junte personas, porque fíjense, en cualquier parte del mundo que usted esté sintonizándonos y esté conectado con nosotros, usted puede recibir la palabra que nuestro pastor está administrando. Así, ve lo sabio, así como a este centurión se dio cuenta de la importancia de juntar a las personas. Juntó personas y esas personas fueron bendecidas. Y usted también va a ser bendecido si usted en su casa, en su hogar, junta personas, familiares, amigos. Allí van a recibir la palabra, y la palabra va a causar que personas, más que nada, que sean salvas, que sean sanadas, que sean prosperadas y que tengan gozo, porque ese es el anhelo de Dios. Cada día la palabra, dice, se me había olvidado, nosotros estamos localizados en 107 West Artesia Boulevard, Campton, California, 90220. Nuevamente, 107 West Artesia Boulevard, Campton, California, 90220. La persona dice, en Campton, no se preocupe, Dios está cuidándole. Él mismo dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Así es que nosotros le animamos. Dice, también le animo, los jóvenes tienen su servicio los viernes a las 7. Traiga a los jóvenes, que se les ministre la palabra, y es a través de la palabra que el cambio o los milagros que necesita esa persona, sea joven o sea adulto, pero los viernes se enfocan en los jóvenes. Despreocúpese, porque es Dios el que va a hacer la obra. Cada día, cualquier joven que escuche la palabra estará recibiendo. Vamos a estar siendo despedidos. Una confesión de vital importancia, y dice así: soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación en los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar, soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia, soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros y Dios le bendecirá. Bendecidos.